I am taking part of this course at Universidad Nacional Asunción. And as you already mentioned before, I'm also teaching Linguistics 1 and Epistemology and Philosophy of Language in the first year of the English language program at UNI. So when we speak about trends in language education, we need to know that it must be something that is adaptable to curricula, and it must also respond to new research, technology, and the societal demands. We cannot be unplugged from the reality of students, the community, and the society, right? So I have some questions regarding this matter. How is the curricular approach developed in the post-pandemic context in the education system? How do we approach to curricula after the pandemic? Because as you know, maybe you remember, during the pandemic, we adopted a lot of approaches, we developed new curricula, and we also developed new methodologies when teaching in the classroom, right? And are we really responding according to the advance of technology and the societal demands? How about that? Are we up to date, and are we actually in pace with that reality? Are we investing on ongoing evaluation and adaptation in language education to ensure its relevance and effectiveness? And these are not questions only. I mean, I'm not speaking only of investing money, but investing time, resource, human resource to develop and to work out in this matter. So, what? Teachers, we can see your presentation. Oh, sorry. Okay, I'm sorry. Just a second. Sorry about that. We couldn't see this. Okay. What about now? Thank you. I'm sorry about that. I know we are live on YouTube, but these things happen. So, I wanted to explore the evolving trends in language education, as I said, and their implications for curriculum design, and emphasizing the need for adaptable curricula that respond to new research, technology, and societal demands, as I mentioned before. And also to highlight the importance of understanding language as a social semiotic system, and advocates for the integration of information and communication technology in language learning, because these are crucial aspects when developing a curriculum in the classroom. Methodologically, the methods that was applied in this study basically was a literature review where I explored some key papers that cover research carried out on language education and their impact on curriculum. It's mostly qualitative, as I said, since I didn't carry out any measurements, I didn't measure any variables. So just an extensive review and analysis of documents related to this topic. So this is what I found when doing this short research. Basically, when we approach to language and curriculum, these are basically independent, neither can function effectively without the other. They are all essentially one associated with the other. So curriculum and language significantly influence individual behaviors and changes. That's why it's so important. And curriculum is also defined as a set of experience and educational activities with various objectives. That's what we have. It guides individual progress through language prescribed by authorities in different life and sectors. We have university policies, national policies, like MEC policies that we have to follow.
So it basically is the guide for us for what we are going to do with students in the classroom at a different level. Educational texts in course books are crucial for achieving educational goals and influencing behavior, as we know. And language is also considered equally important as a curriculum in fulfilling educational objectives. Semantic clarity in educational texts is fundamental to learning. That is something very important. And finally, language and curriculum are independent, as I said, but they can function effectively without the other. Okay, just a second. I think I'm here. So the design of curriculum in language education, first, the pivotal role of language in the 21st century education. Language plays a crucial role in shaping educational policies and practice. And this happened not only in Paraguay, but everywhere and all around the world. I also want to highlight the importance of language educators. Teachers, in their roles as researchers and reflective practitioners, contribute significantly to curriculum studies by critically analyzing and documenting pedagogical practices. This is something we do all the time as a teacher, and all our colleagues are also part of this process. Language as a social semiotic system. Language is a system of signs that enables people to represent their work and communicate with others. And finally, optimizing language learning through informatization. In today's world, as you know, we have an increasingly digital and interconnected world. We enhance language education through technology and has become a core tenet of modern educational practices. For example, now we are all connected throughout Google Meet, YouTube, etc., where we share files in the cloud. So basically, technology and information are a key part of this process. When doing the literature review, I came across with multisensory, multi-layered language pedagogy, MSMLP, in language instruction. This is by Luke 2024. This researcher basically found out with MSMLP that aims to develop well-rounded individuals capable of effective communication in a diverse and globalized society. So the model basically applies in a world that is constantly evolving and more globalized. Also, this model is, let's say, is built based on 5 interrelated levels: linguistic, social, cultural, emotional, and gestural. And these levels or these aspects are essential when developing any curriculum for any class at any context. Also, this model synthesizes insights from neurobiology, linguistics, sociology, cultural studies, psychology, and nonverbal communication. So we would say it is basically multidisciplinary, right? It also provides a comprehensive approach to language teaching and learning, offering a solid yet flexible theoretical foundation. And it equips educators with strategies to enhance language proficiency and foster understanding of socio-cultural aspects of communication. Of course, it aims to produce not only proficient communicators, but also culturally sensitive global citizens. So, finally, MSMLP depends on continuous evaluation and adjustment. As any other model, as we know, methodology or approaches, we need to update, adjust, evaluate,
so that we can see that it is working or it helped us to improve. And then I came across with TATE, or what is Text Analysis and Task Engagement. This is a model from Anderson 2000. TATE, or TATE, is an integrated skill framework based on task-supported language teaching, which is TSLT. According to the author, the model aims to develop curriculum units that balance implicit and explicit learning process. Also, it's potentially useful for teachers, curriculum designers, and textbooks authors. It's flexible, adaptable to any teaching environment, including secondary, tertiary education, and also adult English courses. The model can serve as a planning framework for pre-service and novice teacher. Experienced educators may find this model probably less useful, as they often develop more flexible and needs-based syllabi. Experienced teachers tend to address formal language aspect as needed, tailoring their approach to individual learning. And finally, according to the author of this model, this individualized approach works best in smaller classes, like under 20 students in well-equipped settings. So I think it's my time already, finally, to wrap up. I can say that technological advancements are transforming traditional language teaching methodology, right? We have to recognize that. Also, the importance of developing flexible and responsive curricula that cater to diverse needs of learners in globalized contexts is also emphasized. And the role of innovative models, such as the MSMLP, is enhancing language education by addressing the intricate sociocultural dimensions of communication. And finally, the ongoing evaluation and adaptation of these trends and models to ensure that language education remains relevant and effective in an ever-changing educational landscape. So thank you very much. These are some references I took from the review, and that's it. Gracias. Thank you so much, Professor, for your time, for sharing with us. And also, I think we all agree with you in the sense that education is changing every day, and we have, as teachers, we have to be updated, and also these trends in education imply some changes, and that we have to be ready to improve also, and to get some innovative, effective education classrooms. So thank you so much, Professor, and we're going to continue with the topics after. Thank you. Gracias, Axa, gracias, Ernesto, muy buen trabajo también, y saludos a los chicos que estuvieron siguiendo ahí desde la sala, para que vean también cómo dentro de poco van a poder estar presentando los resultados de sus investigaciones en eventos y jornadas similares a esta, ¿sí? Bueno, vamos a seguir puntualmente con nuestra programación. Vamos a recibir ahora a la doctora Estela Lamari Peralta de Aguayo, de la Universidad Nacional de Asunción. Ella comparte con nosotros el trabajo Reconocimiento de la lengua y cultura a partir del paisaje lingüístico. Adelante, doctora. Sí. Buenas tardes. Creo que ya se ve la pantalla o no. Sí, ¿verdad? Sí, se está viendo. Se está viendo. Perfecto. Bueno, entonces, a ver. Bueno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por dejarme compartir esta tarde con ustedes y acercar
un resultado de una práctica que vengo llevando desde el año pasado en diferentes instituciones educativas en las que imparto clases, ya sea de comunicación oral y escrita o ya sea clase específica para estudiantes del área de lengua. En este caso, muestro más bien una experiencia que resulta justamente de la identificación de determinadas cuestiones que tienen que ver justamente con la enseñanza de la lengua en los espacios universitarios, sobre todo en los primeros ciclos de diferentes carreras. En esta ocasión tomo como elemento de práctica justamente el paisaje lingüístico. Y bueno, ¿qué es el paisaje lingüístico? Es un conjunto de realizaciones materiales de lenguaje que vemos normalmente en los signos que que forman parte de nuestra comunidad, o sea, de un entorno, de una comunidad específica, y todos los signos escritos que están presentes ahí conforman el paisaje lingüístico. Este tema o el paisaje lingüístico se puede abordar desde diferentes disciplinas. En el campo de la sociolingüística se efectúa también desde diferentes enfoques. Por tanto, es una herramienta que es útil justamente para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. Bien, dejamos el espacio sociolingüístico y vamos entonces al ámbito pedagógico. Considerando también que es un tema reciente, o sea que a partir de 1970 se empezó a indagar sobre el tema desde la sociolingüística, es mucho más reciente su aplicación en el ámbito pedagógico. Pero no obstante, ya se tienen resultados, sobre todo en el ámbito hispánico, sobre prácticas llevadas a cabo en el aula, específicamente en España, y también hoy día ya estamos teniendo trabajos en Brasil y que se están también replicando en distintos países de América. Entonces, esos resultados de estas investigaciones nos dicen que el paisaje lingüístico es un potencial elemento para la enseñanza de las lenguas. Y los resultados que se tienen justamente son desde el español como lengua extranjera o el portugués como lengua extranjera también. Entonces, claro, por supuesto que el inglés hay más, pero nos remitimos a los campos que manejamos por aquí. Bueno, entonces, da una ventaja, o sea, que nos aproxima justamente para la enseñanza de segundas lenguas, pero aquí yo lo voy a tomar desde la lengua materna, ¿verdad? Entonces, hay estudios exitosos en el campo del ámbito secundario y acaba de publicarse justamente también en Portugal un material de cómo abordar justamente el paisaje lingüístico para la enseñanza de profesores, o sea, utilizarlos en carreras de corte educativo. Entonces, ¿propicia qué cosa? Propicia la observación, la percepción, la interpretación y también la producción, o sea, que explorar respuestas propias y ajenas, y asimismo permite conocer mejor la lengua, la cultura y por sobre todo el pensamiento del lugar en cuestión. Ahora bien, tomando el paisaje lingüístico como un elemento y llevarlo a la clase y aplicarlo en el ámbito universitario paraguayo, fue la gran propuesta que tenía o la intención, es decir, cómo lo hago, cómo lo llevo. Entonces, la oportunidad o la situación inicial era una asignatura que se imparte en distintas carreras. Los contenidos están vinculados justamente con el contenido lingüístico, el contenido también comunicativo, o sea, tipologías textuales y las cuestiones que tienen que ver con el acto comunicativo y otros temas que atañen justamente al uso bien pertinente o más adecuado de la lengua. Un alumnado proveniente de distintas zonas del Departamento Central, Cordillera y Paraguarí, y así también en el transcurrir de las clases fui observando algunas cuestiones que se tornaron las debilidades vistas. Entonces, debilidad en cuanto al uso de herramientas digitales, el escaso conocimiento de herramientas o instrumentos lingüísticos digitales como los diccionarios, los traductores. Y otra cuestión que tenía que ver justamente es la dificultad en el acto de seleccionar y procesar la información.
Así entonces, la idea surge justamente para plantear una actividad que involucre contenido, capacidades y oportunidades de aprendizaje, utilizar el paisaje lingüístico para desarrollar esas destrezas, la de investigación, y luego que se proyecte en la producción de diferentes tipos de textos, el aprovechamiento de contenidos lingüísticos que están dentro del programa de la asignatura, bien, y tomar justamente las rotulaciones comerciales como elemento de análisis. Utilizar el laboratorio de informática para afianzar el uso de procesador de texto y estrategias de búsquedas, entre otras cuestiones. Ahora, ¿qué me planteaba con esa propuesta? Entonces, favorecer un espacio en que ellos o los estudiantes construyan su aprendizaje a partir de su propia realidad, poner de manifiesto que a partir de esa realidad cotidiana y próxima es posible aprender de manera heurística y reflexiva, aprovechar los conocimientos previos del contenido curricular para innovar justamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciar el desarrollo de las destrezas lingüísticas, bien, de investigación, observación, análisis y recogida de datos, incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las clases, tanto fuera como dentro del aula. Bueno, ¿y cómo empezamos a trabajar? Una propuesta, bien, considerar cuánto tiempo, 12 horas en aula, 12 horas fuera del aula. Destinatarios, los alumnos implicados, los contenidos que tendría que haber desarrollado, planteado durante ese proceso de recolección de datos, bien, para que ellos fueran teniendo y empezaran a realizar el posterior análisis. Los productos que se tendrían sería un corpus de imágenes, el análisis lingüístico de las rotulaciones, un informe final y, por supuesto, la presentación oral. La modalidad de trabajo era individual, pero también se establecían trabajos grupales luego de la tomada o la recogida de datos. La metodología consistió justamente en identificar los contenidos programáticos, la fundamentación de la propuesta, la descripción, todo lo que tenía que ver con el cómo llevaríamos a cabo la actividad. Por otro lado, entonces, esa propuesta supuso trabajar de manera individual en cuanto a la recopilación del corpus. Los alumnos tenían que tomar 10 fotografías de su entorno próximo, o sea, de su barrio o de su lugar de trabajo. Ellos definían cuál era el lugar que les quedaba mejor, contar con una cámara o con el celular, usar las aplicaciones de Google Maps, diccionarios digitales, traductores en líneas, luego pasar al proceso de análisis del corpus, proceder a presentar el informe que tenía que ver con la producción escrita y, por supuesto, luego también preparar y llegar a la presentación oral. ¿Qué se analizaba con cada rótulo? Porque teníamos como límite, como indicación, tomar fotografías de carteles, letreros, bien, todo lo que forme parte de su entorno próximo, y estos tendrían que corresponder a espacios privados, los que correspondieran a ámbitos privados y no los públicos por razones ya explicadas en ese momento. ¿Qué lengua se utilizaba? ¿Qué función del lenguaje cumplían los carteles o los letreros o el contenido de estos? El análisis del contenido, y luego también íbamos un poquito más para ver, era un texto publicitario, bueno, qué tipo de color tenía, qué tipografía se utilizaba y si estaba o no acompañado de alguna imagen, ¿verdad? El proceso entonces supuso aprovechar el contenido académico, bien, presentar los contenidos ya de manera previa. Las clases, supongamos, empiezan en marzo, a la altura entonces de mayo se podría ya realizar la recolección de datos y el análisis, bien, porque ya los contenidos que serían abordados en esa práctica ya estarían bien consumados o por lo menos ya tratados en clase. Por otro lado, entonces, supuso el acercamiento a la zona, bien, la toma de fotografía, sellar esa toma justamente con la indicación del lugar en el mapa, entre otras cosas. Como resultado, tenemos un corpus de más de 1000 fotografías de las distintas zonas en las que residen los alumnos. Propició justamente el conocimiento del paisaje lingüístico que pasa por lo general de manera inadvertida.
redacción de un producto final, nos centramos en la producción de un texto expositivo, no tanto académico, sino más bien expositivo, bien, y la presentación oral también, que suponía establecer, utilizar, bueno, elementos de presentación, recursos tecnológicos a la vez. También todo ese proceso de redacción del informe final supuso ir al laboratorio de informática, enseñarles a usar Word, enseñarles a usar el Google Maps, utilizar, bueno, herramientas de búsquedas, entre otras cosas que tenían que ver con el contenido, bien. Entonces, implementación justamente del aprendizaje cooperativo, si bien el corpus ellos lo tomaban de manera individual, la cooperación estaba en el análisis, en el identificar los elementos lingüísticos, las lenguas, que alguien le enseñara al otro cómo buscar una palabra en un diccionario electrónico o en un traductor en línea, entre otras cosas. Bien, bueno, esto también nos da un marco bien para mejorar esa práctica llevada a cabo en su momento. Entonces, ¿qué nos vemos? Tenemos, por ejemplo, la ventaja, o podemos corroborar que ese trabajo viene a implementar el paisaje, o de tomar el paisaje lingüístico dentro de la sala de clase, es ventajosa. Bien, en L1 sobre todo, en el contexto universitario también, ofrece datos a los alumnos para conocer justamente la lengua que se utiliza en el barrio, en su comunidad, en el entorno, porque a la hora de compartir entonces empiezan las reflexiones. Datos lingüísticos y extralingüísticos, observar el lugar, el entorno próximo, bien, y esa posibilidad de comprender y aprender. También pudimos constatar, o ellos más bien como experiencia, constatar, ¿verdad?, que cómo se concretan las políticas lingüísticas en el entorno, ¿verdad? Entonces, comparar bien los trabajos nos llevaron a resolver con esas 1000 imágenes, bueno, eran diferentes cursos, pero la preeminencia del español, la escasa presentación o el escaso uso del guaraní, una fuerte presencia después del español de la lengua inglesa, entre otras lenguas extranjeras, pero el orden de aparición, ¿verdad? La tendencia también en cuanto a otras cuestiones que tienen que ver con el uso lingüístico, ¿verdad? Con la tradición todavía de nombrar de determinadas maneras un local comercial en una zona más de barrio y en una zona más popular o más, vamos a decir, de un nivel más alto, entonces tendría ciertas condiciones que también van modificando la cultura de nuestro propio país. Entonces, ¿qué vimos? La recogida de información se realizó sin problemas, sin dificultades. Lo que puede mejorarse es justamente en cuanto a la práctica, la falta de alfabetización digital, uso de aplicaciones digitales, el propio teléfono a veces no nos aprovecha al máximo, bien, también dificultades en la elaboración, selección de diapositivas, en el uso del procesamiento procesador de texto. Bueno, entonces, esto permite ¿qué? Reflexionar. Bien, decir, estamos ante jóvenes que tienen determinadas capacidades o suponemos que tendrían que tener. Ahí permite ver que no todos tienen una computadora en casa o que tienen un celular y que no lo saben aprovechar, que las herramientas digitales no se manejan tal cual se espera o se considera que podría darse. Por tanto, resumimos que la experiencia logró la meta inicial, justamente cambiar, esta se puede ajustar y también mejorarse en una próxima aplicación. Esta se puede adaptar, aplicar justamente en carreras no lingüísticas, ¿bien? Después, lo más importante ahí es la reflexión sobre el uso del lenguaje, la escritura y la importancia. A veces se considera la asignatura de comunicación oral y escrita como un complemento. De hecho, está considerada como una materia complementaria. Es una materia básica, pero de carácter complementario para carreras de carácter no educativa o lingüística. Bien, permite llegar a la reflexión, cómo se construye un material, qué tipo de unidades lingüísticas conforma el enunciado del rótulo comercial, por ejemplo. Las idiosincrasias, cómo se deslizan
y reflexionar, porque a veces decimos, bueno, esta materia la dimos, esta materia la manejamos, ya hablamos la lengua, ya la sabemos. Pero, bien, la importancia de la acentuación, de la combinación, bien, los usos, bien, entonces nos permite no solo ahí que ellos conozcan, sino que empiecen a reflexionar entre su propio uso y el uso ajeno, porque es como ellos podían identificar los errores ajenos, pero no verifican o no constatan o no reflexionan sobre los suyos. Bueno, entonces podemos resumir que esta experiencia enfatizó, permitió justamente verificar que se pueden trabajar en diferentes competencias o habilidades, se puede potenciar el aprendizaje autónomo, independiente, así como el cooperativo, bien, y a pesar de las limitaciones, bien, por el escaso tiempo que teníamos o tenían los alumnos para llevar a cabo todo el trabajo, permite trabajar justamente desde un tema, bien, un problema, y a la vez llegar a desarrollar un trabajo de carácter investigativo, no profundo, pero que emerge justamente de la realidad. Bien, y por tanto resumimos que los resultados didácticos y pedagógicos podrían ampliarse justamente con las mejoras que se pueden hacer en cuanto a esa propuesta planteada o en cuanto a las necesidades vistas. Entonces, todos los materiales que están ahí se pueden aprovechar justamente para elaborar guías de trabajo. Fíjense en esta imagen justamente Faro, busca huellas y tal. Yo que soy del léxico y está mi foco de atención hacia ahí. Entonces, bien, cómo estudiar, por ejemplo, las partes del auto y pasarla para una, qué sé yo, traducción, guaraní, castellano, portugués, inglés, etcétera. Estas son algunas de las conclusiones, las reflexiones que van viendo los alumnos, que fueron viendo, que las tomé aquí. Las fotos también fueron las que ellos fueron tomando, las que captaron. Bien, y justamente ahí resumo, ¿verdad? Los diseños, bueno, en las zonas en las que ellos accedieron, bueno, sencillos, predominancia del texto, expresiones coloquiales, español como idioma predominante y el uso de las mayúsculas, ¿verdad? Eso es bien lo visto por la mayoría de los estudiantes. Y bueno, aquí les dejo. Muchísimas gracias por el espacio y espero haber terminado en el tiempo previsto. Sí, perfecto, profesora Estela, muchas gracias. Y recuerden los expositores, los quienes estuvieron compartiendo con nosotros sus comunicaciones breves, que estas siempre están, se seleccionan y se revisan y las publicamos en la revista Unihumanitas Académica y de Investigación, que es la revista de la Facultad de Humanidades. Así que estos trabajos interesantes que están presentando los profesores, las experiencias didácticas, los trabajos de investigación. Entonces, luego de una revisión, por supuesto, tienen esa posibilidad, ¿verdad?, de tener su publicación. No sé si hay alguna consulta que quieran hacer antes de pasar a la siguiente presentación. ¿Alguna consulta? Aquí vemos dentro una interesante cantidad de participantes en la sala, así que les agradecemos también por estar. Vemos varios estudiantes, varios profesores de varias carreras, también aquí le vemos a nuestra directora académica también, la profesora Cintia Ortiz, algunos de los colegas que nos siguen aquí en sala y también que nos están siguiendo por el canal de YouTube. Entonces, si no hay algunas consultas, algún comentario ahora, queremos ver si está en sala la profesora Lourdes Méndez. Lourdes Méndez, que nos había enviado una interesante comunicación referente a la competencia comunicativa en lengua guaraní en el tercer curso de la educación media de las instituciones educativas de Jovenau y Obligado. Y si no está ella aún, entonces queremos darle el espacio
a unos guapísimos estudiantes del Colegio Privado Divina Esperanza que estuvieron presentando sus trabajos de investigación como investigadores de iniciación, diría yo, en una feria de ciencia no hace mucho, y hoy nos traen también aquí a las jornadas de lengua y literatura el trabajo de investigación que realizaron en el marco de su formación también como estudiantes de bachiller, autopercepción de los estudiantes sobre su manejo del idioma guaraní. El trabajo es de Carlos Ortiz, Victoria Ramírez, Juan Carlos Velázquez, Analía Ortiz. A ver si están los chicos, y le vamos a pedir a la profesora Estela si quiere dejar de compartir su pantalla porque está todavía, quedó con las referencias. Pedimos el favor, profe Estela, si puede ser. Ahí está, muchas gracias. Y ahí ya están los Analía, Juan Carlos, ¿verdad? Muy bien. Cuando quieran iniciar su presentación, y muchas gracias por estar con nosotros también. Buenos días. Primero que nada, agradecer por la oportunidad de poder presentar nuestra presentación y disculpar la ausencia de mis compañeros, ya que estos no pudieron estar presentes debido a otras actividades externas. Por lo tanto, les estaré hablando un poco sobre la autopercepción de los estudiantes sobre su manejo del idioma guaraní. El idioma guaraní representa una de las raíces más profundas de la identidad nacional. Es la lengua materna del Paraguay y declama la comunicación en confianza de todo el pueblo, transmitida con el paso de las generaciones. Para los especialistas de la lengua, este bello y único idioma es un vehículo de razonamiento de confianza del pueblo. Es necesario entender la relación de los jóvenes con este idioma central. La presente investigación realizada en este mismo año trata sobre la autopercepción de los estudiantes de su manejo del idioma guaraní. Esto tiene como objetivo identificar la percepción propia que posee el estudiante del Colegio Privado Divina Esperanza sobre su nivel de manejo del idioma guaraní. Metodológicamente, el proyecto fue de tipo descriptivo, teniendo un enfoque cuantitativo, buscando escribir los datos y cuantificar los resultados utilizando una encuesta con preguntas cerradas. El objetivo general de esta investigación fue el identificar la percepción de los estudiantes del tercer ciclo del Colegio Privado Divina Esperanza sobre su nivel del manejo del idioma guaraní. Y a su vez, se planteó los objetivos específicos de determinar la medida que los estudiantes utilizan en su día a día el idioma guaraní. A su vez, el de describir la influencia del entorno familiar en cuanto a la competencia y uso del guaraní entre los estudiantes, y conocer la importancia de la utilización del idioma guaraní para la cultura desde la percepción de los estudiantes. Para ello, la investigación tiene un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo, ya que se centra en describir la autopercepción de los estudiantes del Colegio Divina Esperanza respecto al manejo del idioma guaraní. La investigación es aplicada, dado que los resultados permitirán tomar decisiones informadas sobre la enseñanza del idioma. La muestra seleccionada es no poblabilística e intencional, escogiendo 36 estudiantes de un total de 89, quienes participaron en encuestas con preguntas abiertas y cerradas. De esta misma encuesta se realizó en la plataforma de Google Forms y a su vez fue retransmitida a los estudiantes a través de la plataforma WhatsApp. La investigación es de campo, ya que se obtuvieron datos directamente del contexto real del colegio durante el periodo de agosto a marzo de 2024. Y los datos cuantitativos se procesaron utilizando la estadística descriptiva y tablas de frecuencias porcentuales para la elaboración de gráficos, con el fin de proporcionar análisis detallados de la situación. En la presentación de los resultados podemos encontrar los resultados brindados de la encuesta. Como los primeros ámbitos a destacar, podemos encontrar las preguntas que se les realizó a los estudiantes sobre su capacidad de habla y de comprensión del guaraní, en lo cual podemos destacar unas respuestas mayoritariamente negativas en cuanto al momento de hablar y al momento de comprender el idioma guaraní.
lo cual nos deja como resultado que estos mismos tienen una carencia mayor en estos ámbitos, ya que si bien en el siguiente gráfico podemos observar que los estudiantes, según su perspectiva propia, consideran que tienen una mejor capacidad a la hora de escribir y de leer el idioma guaraní, siendo resultados mayoritariamente positivos. Pasando a otro punto, se buscó investigar con qué frecuencia los estudiantes utilizaban el guaraní en sus casas y a su vez en las instituciones educativas, encontrando resultados mayoritariamente tirando a veces, rara vez y nunca, por lo cual podemos comprender de que los estudiantes no suelen utilizar de una forma cotidiana el idioma guaraní en sus casas. El idioma guaraní, según los estudiantes, es mayormente utilizado en las escuelas, teniendo en cuenta que las asignaturas como la misma idioma guaraní requieren el uso de esta misma lengua. También podemos encontrar un gráfico donde se le preguntó a los estudiantes en qué ámbitos o qué lugares utilizaban ellos el idioma guaraní, entre los cuales podemos destacar mayoritariamente en casa, con amigos, en la escuela, entre otros más. Lo que nos deja como conclusión es que los estudiantes prefieren utilizar el idioma guaraní como algo más cerrado, en entornos con personas más de confianza que en entornos más públicos, digámosle. Siguiendo al siguiente punto, se les preguntó a los estudiantes cómo ellos se sentían a la hora de hablar guaraní, demostrando un sentimiento de estos mismos tirando más hacia la incomodidad o un sentimiento neutro. Y según su propia perspectiva, a la hora de tener que calificar la importancia del idioma guaraní para la identidad cultural del Paraguay, consideran mayoritariamente que es importante. Y como deseo propio de estos mismos, ellos mayoritariamente desean mejorar su idioma guaraní. Pero te interrumpo un ratito, Juan Carlos, no estaba corriendo tu presentación, no quería interrumpirte, pero Perdón, en disculpe. la introducción, justo en los datos, sería bueno que nos comentes ahí. Voy a ver cómo puedo solucionar. Un cliccito, ahora se ven las conclusiones. Sí. Sería... Ahí está la se puede presentación. visualizar Excelente. en los resultados. Acá se encontrarían los gráficos que estuve mencionando, si es que tiene alguna consulta en específico para poder contestarle. No se estaba viendo nomás, por eso. Perdón, entiendo. Discúlpame. Entonces, continuando, gracias a los resultados obtenidos, podemos concluir de la misma investigación que los estudiantes se perciben mayoritariamente sus capacidades del idioma guaraní a la hora de habilidades orales como bajas o muy bajas, lo cual se ve contrastado a la hora de lo que vendría a ser el idioma escrito, ya que ellos presentan competencias mayormente moderadas tiendo a elevadas. Esta discrepancia sugiere barreras significativas en el aprendizaje y el uso oral del idioma. Los estudiantes prefieren utilizar el guaraní en entornos de confianza, como el hogar, aunque también lo usan en la escuela debido a la asignatura de castellano, de lengua guaraní, reflejando una variedad de actitudes y niveles de comunidad con el idioma. Y eso sería todo de mi parte. Si es que hay alguna consulta para responder, estoy totalmente abierto. Muy bien. Creo que el teacher Mariano Cáceres levantó su mano. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, mi consulta va más con el tema del uso del idioma guaraní con respecto a lo que es el uso en la escuela y en el colegio también y en el entorno familiar. Según mencionó el joven Juan Carlos, yo tengo una consulta con respecto al uso del guaraní. El no uso del idioma guaraní sería por desconocimiento, por decisión propia, porque desconocen el uso del idioma guaraní o porque de repente los jóvenes hoy día no deciden no utilizar el idioma. Ya sea, bueno, sabemos que el idioma guaraní es medio, no difícil, no quiero decirle difícil de aprender, sino que es más, ¿cómo diríamos?
les resulta difícil, por así decirlo, porque hoy día, comparando el idioma guaraní con el idioma en inglés, por ejemplo, el idioma inglés es mucho más fácil de aprender según la estadística que yo estuve haciendo una pequeña investigación personal, ¿no? Entonces, resumiendo mi pregunta, ¿sería por desconocimiento del idioma, por decisión propia o porque deciden no utilizar el idioma guaraní, Juan Carlos? Muchas gracias. Bien, respondiendo a sus preguntas, según nuestra investigación y teniendo en cuenta otros antecedentes, como por ejemplo la situación que pasó el Paraguay en la época de Stroessner, donde se prohibió el uso del guaraní, se puede llegar a teorizar o incluso considerar que el idioma guaraní llegó a pasar como un idioma tabú, lo cual se volvió más un idioma donde las personas utilizan en lugares más cerrados. Y al las personas dejar de utilizar tanto el idioma guaraní como se utilizaba en anterioridad, se fue, digámosle, bajando la cantidad de uso. Por lo tanto, es más complicado que los estudiantes aprendan el idioma guaraní como si bien no pudo haber sido anteriormente. Y también destacando lo que usted mencionó, que sería el idioma del inglés, hoy en día se puede considerar que hay más, digámosle, formas de aprender inglés, diciendo, si, refiriéndome mejor a que hay más instituciones, hay más programas u otras formas de aprender el idioma inglés, que comparando con el idioma guaraní son bastante más accesibles, digámosle. Muy bien. Profesor Mariano, ¿querías respondió la pregunta? Muy buen. Sí. Yo como siempre estoy mencionando, yo soy docente del área de inglés y los alumnos hoy día siempre estoy haciendo yo una pequeña investigación personal y los alumnos tienden a querer estudiar idiomas extranjeros más que nuestra lengua nativa. Entonces les resulta mucho más fácil estudiar un idioma extranjero que nuestra propia lengua, donde yo también digo, bueno, así como saben inglés, deberían también incurrir y en insertarse en lo que es el idioma nativo, porque como sabemos nuestro idioma, el Paraguay tiene 2 idiomas oficiales, entonces eso yo noto mucho en los jóvenes, porque estoy también enseñando en tercer ciclo, y vuelvo a recalcar que les resulta mucho más fácil estudiar inglés en este caso que el idioma guaraní. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, profe. Excelente, chicos. Interesarse por estudiar estos temas ya es un avance también. Y por supuesto, también por ahí los profesores tenemos que trabajar un poco más por la promoción seguramente de la lengua y por crear también más materiales didácticos que tengan que ver con que sean también atractivos, así como estaban diciendo, para la enseñanza de nuestra lengua guaraní en este caso. No sé si alguien quiere hacer algún comentario porque es muy interesante el tema que se da y justo de parte de los mismos jóvenes, ¿verdad? Profe Estela, parece que querés hablar. Sí, llegué más ahí. Bueno, nada más quería felicitarles a Juan Carlos, excelente presentación y el interés por indagar, ¿verdad? Ahora, Juan Carlos, vamos, o sea, que nos presentaste el resultado de tu trabajo, pero tus compañeros, ¿llegaste a hacer vos, aplicaste la entrevista o el cuestionario vos? ¿Qué te respondían tus compañeros así, hablando de manera coloquial? ¿Qué te decían? Porque ustedes así ya tienen el resultado, bueno, sí usan, no lo usan. ¿Había algún comentario adicional que puedas rescatar de por qué usan en un determinado lugar y por qué no en otro? Sí, justamente la misma encuesta mencionada, se agregó al final un apartado en donde los estudiantes podían agregar un comentario adicional para justamente saber un poco más de su opinión acerca del idioma guaraní, entre los cuales podemos encontrar comentarios como el que los chicos comprendían que el idioma guaraní es importante para nuestra nación, ya que es el segundo idioma oficial, y si bien ellos consideran esto, la gran mayoría siente que no tiene un nivel adecuado del idioma guaraní, pero eso no significa que sea por gusto propio el que no quiera aprender, sino porque ellos consideran que no hay tantas oportunidades como había mencionado anteriormente. Y también hablando un poco sobre lo de grupos cerrados, ellos mayoritariamente sería por la vergüenza, ya que al no considerarse a sí mismos como
personas que manejen, digámosle, el idioma, al menos que se puedan defender, digámosle, sienten más confianza al estar en grupos más cerrados. Gracias, Juan Carlos. Muy bien. Bien, si no hay otras consultas, acá mirando en el chat, felicitaciones chicos por animarse también a presentar y a compartir los resultados de sus trabajos. Esto indica que también ustedes se están formando, ¿verdad? Hacia la investigación, y interesante el tema que han tomado. Analía, ¿quieres hacer un comentario, Analía Ortiz? Muy buenas tardes a todos. Yo soy la docente de Juan Carlos. Justamente esta investigación se llevó en el marco de su proyecto, digamos, interdisciplinario del Colegio Divina Esperanza, y que hace unos días estuvimos en la feria FECITEC y demás cosas, y nos han comunicado sobre esta actividad y estamos aquí. Gracias por la oportunidad. Excelente, excelente. Gracias por compartir el trabajo. Y bueno. Son unos chicos muy, muy buenos. Lastimosamente los dos compañeros estaban en otras actividades y no pudieron participar. Pero Juanca está aquí y presentó súper bien. Excelente, sí, sí. Gracias también a la maestra que les alienta, porque para que los chicos puedan estar aquí es porque también hay una maestra que está detrás, ¿verdad? Bueno, felicitaciones. Le vamos a dar el espacio ahora a los grupos que vienen a compartir sus trabajos desde la Universidad Nacional del Nordeste, ¿sí? Lo que ya están preparados ellos. Desde la Universidad Nacional del Nordeste, María Belina Aguirre, Daniela Mariel Báez, Micaela Natalí Sandoval. El trabajo Usos de la lengua guaraní en Corrientes, Argentina. Es la investigación de los estudiantes, universitarias. Adelante, chicas. Hola, muy buenas tardes a todos que nos acompañan. Mi nombre es Melissa Aguirre y me acompañan Dianela Báez y Natalí Sandoval. Nosotras, como bien dijeron, pertenecemos a la Universidad Nacional del Nordeste, a las carreras de licenciatura y profesorado en Ciencias de la Educación. El proyecto que le vamos a compartir se enmarca en la Cátedra de Antropología Social y Cultural, que es una cátedra que se dicta en el primer cuatrimestre del tercer año de la carrera. Y el equipo de trabajo estuvo conformado por nuestras profesoras, la doctora Carolina Gandulfo y la magíster Florencia Conde, que recientemente se pudo conectar, así que nos está acompañando. Y bueno, además de las profesoras, un grupo de 18 alumnas mujeres y un grupo de 5 adscriptos y adscriptas, del cual formo parte. Nuestra cátedra, la Cátedra de Antropología Social y Cultural, se caracteriza por trabajar articulando las funciones de docencia, investigación y extensión. Y este año las actividades de docencia se articularon con un proyecto de extensión, el cual fue aprobado en el marco del programa UNE en el Medio y que recibe el nombre de Enseñanza, Usos y Transmisión del Guaraní, reconociéndonos a 20 años de la oficialización de la ley del guaraní en Corrientes. En cuanto a los objetivos, se buscó poder comprender qué significa el guaraní en la vida de los agentes entrevistados y también indagar cómo fue que se vincularon con el guaraní y cuáles son los usos que hacen del idioma. Y en cuanto a las alumnas, al proponérseles esta experiencia, lo que se buscó fue que ellas puedan conocer la realidad sociolingüística de la zona, de acá del litoral, más allá del ámbito escolar, y también que puedan conocer e incorporar herramientas de lo que es la investigación etnográfica. Además de convocar a los agentes para entrevistarlos y conocer sobre sus realidades y el uso que hacen del guaraní, también fue parte de gestar el proyecto, digamos, el querer convocarlos para
una jornada que se va a realizar el 28 de septiembre con motivo del 20º aniversario de la ley, para que puedan participar y más que nada para visibilizar que son muchas las personas que trabajan y que enseñan, que transmiten el guaraní en Corrientes, entonces era bueno propiciar un lugar de encuentro para ellos. Buenas tardes, mi nombre es Dianela Báez y voy a comentarles sobre la etapa metodológica. Bien, nuestro grupo de investigación ha participado en 2 talleres de entrenamiento de observación y entrevista. El primero fue coordinado por Tamara Alegre y Joaquín Pedretti, con quienes trabajamos registros fotográficos y audiovisuales. Y el segundo espacio estuvo a cargo de la profesora Florencia Conde, en donde practicamos aspectos de intercambios en entrevistas, registros etnográficos. Nos preparamos, en síntesis, para el trabajo de campo. Además, también nos han proporcionado una guía elaborada por la profesora a cargo, que es Carolina Bandulfo. Y luego también en esta etapa nos encargamos de contactar con los 48 entrevistados, acordando día y lugar de encuentro. Hola, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Mi nombre es Natalie y bueno, también soy parte de ese grupo de equipo de estudiantes que conformó en esta investigación. Y voy a comentarle brevemente sobre el trabajo de campo. Este se desarrolló desde el día 24 de abril hasta el 4 de mayo, en donde lo que fuimos haciendo fueron las entrevistas, que en total fueron 48 entrevistas. Entre ellas fueron presenciales y otras virtuales. También se realizaron 8 observaciones de situaciones en enseñanza, es decir, hay compañeras que han visitado las instituciones educativas en donde el idioma guaraní se enseña, se utiliza para enseñar. En lo que es el trabajo de campo también tuvimos paneles con los agentes vinculados del guaraní, es decir, tuvimos visitas en las distintas clases de la Cátedra de Antropología Social y Cultural, en donde nos visitaron investigadores que trabajan en torno al idioma guaraní, que algunos de ellos pertenecen al CETCO, que es el Centro de Estudio Etnográfico en Colabor, el cual lleva más de 20 años de investigaciones vinculadas al idioma guaraní. En todas estas entrevistas también retomando, ¿no es cierto?, sobre un poco la identidad de los agentes entrevistados, los mismos pertenecían a distintos ámbitos, ¿sí? Entonces también pudimos conocer en qué ámbitos el guaraní se desarrolla en Corrientes, en la provincia de Corrientes. En esos estaban lo que era el ámbito de la educación, los medios de comunicación, gráficas, literatura, música, investigaciones, incluso en estados gubernamentales, es decir, a través de las promulgaciones de la ley 5.598. Y bueno, entre estas visitas también que tuvimos, fuimos como recabando todas estas informaciones que previamente fueron leídas, fueron escuchadas, que fuimos retomando de los distintos agentes entrevistados y estas personas que nos han visitado en el panel permitieron aún ahondar más sobre la historia del guaraní, de sus usos y sobre la importancia que tiene en la región. Bien. Luego, de manera también grupal, hemos realizado la etapa de postcampo, la cual se basó en la utilización de diferentes estrategias de análisis de la información, como lo fue la transcripción, el análisis de las entrevistas, también la organización de la información según categorías. Hemos realizado esquemas en los distintos grupos con divisiones que tenían espacios como identificación lingüística, de ahí se desprendían otras ramas, también ámbitos en donde se utilizaba el idioma, la transmisión intergeneracional y entre otros. También hemos realizado confección de monólogos, que consistió en ponernos en el lugar de los entrevistados, personificarlos para poder comprender
aún mejor lo que sentían, lo que les pasaba por el cuerpo cuando se imaginaban, pensaban en lo que significa para ellos el guaraní. También, a partir de eso, realizamos redacción de semblanzas lingüísticas, que más bien serían como autobiografías que destacan los momentos más importantes en la historia de los agentes entrevistados. Ahora, para poder analizar mejor los resultados, como comentaba anteriormente, hemos elaborado esquemas de categorías que presentan de manera clara los momentos históricos por los que pasó el idioma guaraní. Por ello, lo dividimos en pasado, presente y futuro. En el pasado estamos hablando de eventos de memoria, donde los entrevistados nos contaban sobre los momentos que pasaron en su infancia, que tiene relación con la transmisión intergeneracional. Lo que nosotras notamos fue la presencia fuerte de la figura de las abuelas. En muchos entrevistados compartían el uso de la lengua exclusivamente con ellos, otros con sus padres, otros con la comunidad, y otros aprendieron con profesores que provenían del Paraguay. También otro punto muy importante, que también hemos escuchado anteriormente, es la prohibición, tanto interna como externa, en donde se hace énfasis en que estos entrevistados no logran desenvolverse de la manera que ellos quisieran porque existían prejuicios o simplemente en su cotidianidad no se encuentran con personas que hablen el mismo idioma. En lo que es la categoría del presente, hemos observado, hemos escuchado, hemos sido testigos de esta importancia que se le da a la visibilización y revalorización de la lengua guaraní actualmente en la región. Esto es un punto muy importante porque que nos pareció muy importante comentarlo acá, porque como anteriormente comentaba mi compañera Dianela, la prohibición antes también se daba en los contextos de la educación, por ejemplo, en donde el idioma guaraní era prohibido. Muchos de los entrevistados comentaron situaciones que ellos mismos han vivenciado o que han escuchado de personas cercanas a ellos que han vivenciado esta prohibición, en donde hablar en guaraní estaba totalmente negado porque no era bien visto, no era aceptado socialmente. Y en cambio, en el presente, esto se está modificando, hay resistencias un poco en cuanto de manera personal, ¿no? Esto que también comentaba el compañero anteriormente en su investigación, también lo podemos ver acá nosotros, hemos visto en los resultados de que si bien no hay una prohibición, es decir, una ley que prohíba el uso del guaraní en la cotidianidad, en el aula, muchas veces las personas se autorrestringen de su uso por el hecho de que hay connotaciones negativas que aún se cargan. Y también otra cosa muy importante que está presente y de lo que aparece mucho en las distintas entrevistas que se realizaron fue sobre la promulgación de la Ley 5.598, sancionada en el 2004, perdón. Esta ley fue sancionada y en Corrientes Capital, que es una de las provincias de Argentina, y en esta se promueve no solamente la lengua como la lengua guaraní como segunda lengua alternativa u oficial de la provincia, sino que también se establece que debe ser enseñada en todos los niveles educativos del sistema. Y esto también es algo que en el presente se sigue viendo y, y poniendo en discusión, ¿no es cierto? Porque aún aunque haya una ley que lo habilite y que incluso incite a realizar estas actividades, no se está dando, no se está cumpliendo en todos los niveles del sistema educativo de la provincia. Bueno, en lo que respecta al futuro, a cómo ven el futuro del guaraní, los entrevistados tienen grandes expectativas, manifestaron gran interés y una gran valoración por el trabajo de investigación y las propuestas de revitalización lingüística, como es la reciente aprobación de la cátedra guaraní de nuestra universidad, y anhelan una real implementación de lo dispuesto en esta ley que va a cumplir ya 20 años, ¿no es cierto? Y
¿Por qué no se dio, digamos, la implementación de la ley? Bueno, por falta de presupuesto y porque es algo que quedó como con un valor histórico, un valor conceptual, pero no llegó a hacerse la bajada realmente, digamos, como está dispuesto en la ley. Y bueno, después del trabajo de análisis se elaboraron 5 informes en total. De entre las 18 estudiantes se formaron 5 grupos y cada uno elaboró un informe y ya pasamos a lo que es la difusión. Con respecto a la difusión, en grupos divididos, hemos asistido a 7 programas de radio en total. También en uno de esos programas de radio se ha compartido por plataforma de streaming y también tuvimos una nota gráfica que se encuentra en el diario de la República de Corrientes. También otra difusión muy importante que tuvimos fue que la información que hemos recolectado fue compartida, presentada ante 600 estudiantes de la carrera de la cátedra, de Tipografía 1, que corresponden a la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, quienes a partir de esa información actualmente se encuentran trabajando para producir materiales gráficos que se expondrán en el encuentro del 28 de septiembre en Corrientes, en donde se exponen y se expresan frases que los entrevistados han dicho que resultan significativas para la revalorización del idioma. Bueno, y en este espacio compartimos esta cita de uno de nuestros entrevistados, Belino Núñez, quien ha dicho: el guaraní estuvo dormido por culpa de las políticas lingüísticas que atentaron contra ese idioma, pero muerto jamás. Y hoy está más vivo que nunca. Y esta cita la elegimos porque hay muchas cosas fuertes que hemos escuchado, pero coincidimos en su totalidad con esta afirmación de Belino porque a través de este trabajo de investigación que hemos realizado, nos llevó a nosotras mismas a indagar en nuestras familias, a incurrir en nuestros pasados, antepasados, y ver qué relación tenemos nosotros con el guaraní. Cabe aclarar que de las 3 expositoras que estamos acá, ninguna es hablante del idioma guaraní, pero reconocemos su importancia y queremos, somos conscientes de que para que el guaraní se reconozca que está en muchas partes, no solamente en la provincia de Corrientes, sino que también está en nuestra provincia en Chaco, en Argentina, y está expandida por distintos lugares, depende de nosotros, de darle su lugar a la lengua como tal, de reconocerla, y esa es la invitación que también estamos haciendo con con compartir esta experiencia que tuvimos y los resultados de esta investigación. Excelente, excelente, chicas. Muchas gracias. Florencia, no sé si quieres intervenir también un poquito. Florencia Conde, que es la orientadora del equipo, supongo. Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, soy parte de la cátedra junto con Carolina Gandulfo y no, nada, decir además que esto que contaron las chicas sigue teniendo su repercusión. Actualmente estamos haciendo un audiovisual con todos esos agentes vinculados al guaraní, con la idea de presentarlo el 28 de septiembre, como decían las chicas en el encuentro, y la verdad que en esas entrevistas para el audiovisual es muy común estamos escuchando referencias de los entrevistados a la sorpresa que les produce que la generación, estas estudiantes jóvenes que hicieron esta investigación tengan como este compromiso, este interés, y estaban muy conmovidos pareciera sorprendidos también de que chicas tan jóvenes estén como comprometidas y hayan hecho un trabajo tan serio y comprometido con el guaraní también, por supuesto. Entonces, yo quiero felicitarlas porque ellas son estudiantes de la cátedra, ya terminaron, ya aprobaron, Elisa es adscripta, y se interesaron en seguir difundiendo, en seguir dando a conocer los resultados del trabajo, que fue un trabajo muy arduo, pero muy hermoso, y que creo que valió la pena, y ellos aprendieron muchas cosas, pero también dejaron algo
que realmente tiene una pertinencia para este momento que estamos en la provincia de visibilización del guaraní y bueno, muy contenta de escucharlas. Excelente, excelente. Bueno, y tenemos, si no hay comentarios sobre este trabajo, tenemos otro trabajo más que van a presentar desde la Universidad Nacional del Nordeste. En este caso es el mapeo sociolingüístico en un barrio de Corrientes, capital, Argentina, en colaboración con niñas y niños y docentes de un jardín de infantes, Julio Silvero Lescano, del Centro de Estudios Etnográficos en Colabor, CETCO, de la Universidad Nacional del Nordeste. Entonces les escuchamos y seguimos conversando también entonces sobre los trabajos que hacen. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Julio y voy a presentar lo que preparé. ¿Se logra ver? Perfecto, pero está al final, creo que en las conclusiones. Bien, sí. Ahí. Ahora sí. A ver si lo puedo poner para... Bueno, creo que no lo puedo Perfecto, poner. sí, está muy bien. Excelente. Bueno, me presento nuevamente. Soy Julio Silverio Lescano, profesor en Ciencia de la Educación. Me recibí el año pasado en la Facultad de Humanidades. Bueno, esta beca este trabajo en realidad que les voy a contar hoy es el surgimiento de una beca de pregrado. El trabajo de investigación lleva a estos avances que yo decidí llamarlos mapeos sociolingüísticos en un barrio de Corrientes Capital, Argentina, en colaboración con niñas, niños y docentes de un jardín de infantes, y me parecía pertinente poder contar un poco cómo surge esta investigación y por qué en ese barrio y por qué en Corrientes, ¿no? Yo en el 2022, en el 2021 cursé la cátedra de Antropología Social y Cultural, que está a cargo de la profesora Carolina Gandulfo, y en el 2022 ya me sumo como adscripto a la cátedra. Hicimos un trabajo de extensión que era recopilar los saberes y memoria de el barrio Pirayuí de Corrientes, que es el barrio donde ahora hago esta investigación. De ese proyecto de extensión de la cátedra, justo ese año había una convocatoria a unas becas y Caro me propone poder hacer una investigación sobre el guaraní en este barrio específicamente y trabajar con los niños y las maestras, los docentes que trabajamos en el trabajo de extensión con la cátedra, ¿no? Bueno, yo me presento a las becas, sí, que es una beca de pregrado, llamada Estímulo a la Vocación Científica de nuestro país de Argentina. Y bueno, quedo seleccionado y empiezo el trabajo de campo en el mes de agosto, y todavía sigue en curso. Esta investigación es una investigación, como dice el título, lo nombra, es una investigación en colaboración con niñas, niños y docentes del Jardín de Infantes, que es algo totalmente importante recalcarlo, porque no es que hago investigación solo, sino que ellos también hacen investigación conmigo, o sea, las actividades los involucra 100%, todas las actividades están pensadas con ellos y ellos son partícipes, digamos. El trabajo de campo fue realizado en este barrio, el barrio Pirayuí, que está ubicado a 6 kilómetros al sudeste de Corrientes Capital. Yo vivo en Chaco, entonces me tenía que pasar, para hacer el trabajo de investigación, me tenía que pasar los días que tenía que ir al trabajo de campo, aproximadamente 20 kilómetros o entre 20 y 25 kilómetros hasta el barrio.
El jardín es un jardín de infante nucleado número 41. Cuenta con una sede llamada Ratita Presumida, que es mi lugar de trabajo, o sea, el lugar de trabajo que tomamos nosotros, y un anexo llamado Huellitas. Ambas instituciones están a una cuadra de distancia, ¿sí? Pero nosotros siempre tomamos como sede a la Ratita Presumida, porque, bueno, ahí es donde se encuentra siempre la directora y es la primera institución, digamos, ¿sí? Después, bueno, y este trabajo, la idea de comentarles un poco es los primeros avances que voy haciendo a partir de la información que producimos con los chicos y las seños. Y bueno, propongo una primera objetivación de la información a través de un mapa, ¿sí? Realizado a partir de una actividad específica que hicimos el año pasado, que se llamaba Conociéndonos un poco. ¿Cuáles eran los objetivos? O son los objetivos de esta investigación. El objetivo general es caracterizar los usos y sentidos del guaraní en diferentes actividades y recuerdos de los pobladores del barrio de Corrientes, en colaboración con los alumnos, docentes, familias y vecinos del GIM número 41, Ratita Presumida y su anexo Huellitas. Acá en el objetivo general nosotros ya podemos ver cómo esta investigación tiene un vínculo con el trabajo de extensión realizado de la cátedra, porque volvemos a mencionar los recuerdos y las actividades que cuentan los pobladores, ¿sí? Entonces era un poco volver a lo que la gente ya nos contó en ese trabajo anterior, pero ahora con algo diferente, que era preguntarle específicamente cómo aparecía el guaraní en esas actividades, en esos recuerdos, si hablaban, si no hablan, qué lugar ocupaba el guaraní o qué lugar ocupa el guaraní en el barrio, ¿sí? Y después, como objetivo específico, identificar actividades en las que se usa el guaraní en el barrio con el propósito de describir las interacciones, los actores y saberes involucrados en dichas actividades. ¿Sí? Ahí cuando decimos actores, bueno, hablamos de la familia, o sea, papá, mamá, abuela, tías, vecinos. Ahora cuando vaya explicando un poquito más, se va a ir entendiendo, ¿no es cierto? Bien, ahora la metodología. En cuanto a la metodología de trabajo de la investigación es cualitativa, de corte etnográfico, en Colabor. Y bueno, acá es donde yo decía esta importancia de resaltarnos que el trabajo siempre lo hacemos desde el mismo lugar con los niños y las señas. Siempre están pensadas las actividades con ellos. Las técnicas que utilicé fueron las de observación participante, el registro in situ y a posterior, así también como las entrevistas abiertas y semiestructuradas. Estas entrevistas fueron no solamente realizadas a las maestras, porque también las entrevisté a las señas con las que trabajo, sino que también entrevisté a distintos actores del barrio, como ser, por ejemplo, el delegado municipal, los comerciantes, maestras ya jubiladas, abuelas, tutores, hermanos, ¿sí? Como que fui expandiéndome un poco más por fuera de la institución, ¿sí? Y hasta el momento realicé 10 visitas al campo con jornada de más de 10 horas y dicho trabajo de campo todavía sigue en curso, ¿sí? Recalco esta parte del trabajo de campo, ¿por qué? Porque, como decía de la observación participante, yo pasé a ser uno más de la institución. O sea, las señas me dieron como un lugar en las oficinas, yo sabía cuáles eran sus cronogramas de actividades, incluso en muchas ocasiones le ayudé a las señas a hacer otras actividades que estaban por fuera de mi investigación, entonces eso también me permitía ir entendiendo ciertas cuestiones que hacían a la cotidianidad de la institución y del barrio. Bien. En cuanto a las actividades, para no solamente mencionar la actividad en la cual yo voy a hacer foco, también me parece interesante contarle un poco cómo estaba organizado el proceso de investigación. Yo decía hoy que la beca inició en agosto, ¿sí? Entonces en agosto y en septiembre fueron las primeras reuniones organizativas
con primero con el directivo, ¿sí? Con la directora y con sus dos vicedirectoras. Ahí estaba yo y también mi directora de beca, que es Carolina Gandulfo, y la codirectora, que es Tamara Leire. Ambas conforman lo que es el CETCO también. Bueno, realizamos estas reuniones, después realizamos otras reuniones con todo el plantel docente, donde fue contarle un poco la propuesta, decirle cómo queríamos trabajar, también contarles que íbamos a necesitar de su ayuda, que nos cuenten cómo trabajar con los nenes, porque son ellas las que saben cómo trabajar con los nenes realmente. Y bueno, eso fue todo agosto y septiembre. Después, en octubre, se realizó la maratón de lectura bilingüe guaraní-castellano con los niños y las niñas de sala de 4, tanto en el anexo como en la sede. Y ahí tuvimos una señora que es parte del equipo de investigación, que fue a leerle a los nenes una lectura guaraní-castellano de Martín y Ramona, que es un libro que lo escribieron los chicos del CETCO. Y en octubre y noviembre se concretó esta actividad específica, a la que le llamamos Conociéndonos un poco, que involucró a los niños y a las familias, ¿sí? Consistió en completar una encuesta de 6 preguntas en las casas y localizar en un mapa del barrio el lugar de residencia, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar un poco de lo que fue el resultado de esto. En este periodo se llevaron adelante un total de 12 entrevistas, de las cuales 2 fueron entrevistas grupales con el equipo docente de la institución, ¿sí? O sea que aproximadamente hay más de 20 entrevistados, contando las entrevistas grupales, ¿no? Bueno, en cuanto a los resultados, que es donde yo hago un poco hincapié, anteriormente nos decía, conociéndonos un poco en la actividad, una de las preguntas de las consignas era que se localicen en el mapa, ¿sí? De todos los estudiantes a los que les dimos las actividades, logramos recolectar 20, ¿sí? 20 familias, 20 encuestas hasta el momento. Entonces, esas 20 familias se localizaron. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Hola. Sí, se escucha bien, Julio. Ah, bueno, gracias. Se localizaron esas 20 familias en el mapa, que es este mapita que está acá. Esta fotito que yo les muestro es específicamente así el mapita que yo les entregaba en la fotocopia, y ellos con una virome en rojo me marcaban dónde vivían, ¿sí? Estas preguntas, encuestas, yo les di a la familia un día en el barrio, junto con las señas, les di en unas hojas, y ellos iban marcando en sus casas, marcaban y después respondían las otras preguntas, que consistían, por ejemplo, en si hablaban o no hablaban guaraní, en si conocían a alguien que hablaba guaraní, y eso tiene que ver un poco con los indicadores que están al costado, ¿sí? De esas 20 familias encuestadas, 13 hablan, por ejemplo, los abuelos, ¿sí? Tienen abuelos o abuelas que hablan. 5 tienen vecinos que hablan. 3 niños o niñas dicen que sus papás o mamá hablan, ¿sí? 5 niñas tienen tíos o tías que hablan. Después hay en 3 familias que tienen bisabuelos que hablan. En 2 que tienen familiares, no especifican qué tipo de familiar, si están por fuera de esos tíos, primos, hermanos. Después, 2 tienen familiares que, bueno, 2 tienen familiares que hablan, uno tiene un amigo que habla, una familia tiene un amigo que habla, y 4 familias que expresan no hablar guaraní. O sea, acá entendemos familia por papá, mamá e hijos, ¿sí? Es importante aclarar que hay familias que entran en más de una categoría, ¿sí? Por ejemplo, una familia pasa que decía que sus abuelos hablaban, pero que también sus tíos hablaban, ¿sí? O que sus vecinos hablaban, ¿sí? Entonces, como para primer objetivación de la información, nos pareció importante empezar, ¿no es cierto?, por esta
por este mapa sociolingüístico, como lo llamamos, ¿sí? Luego, también hay otros resultados que fuimos sacando a partir de las otras entrevistas, charlas, observación que tuvimos con la comunidad en sí, con la gente del jardín, pero con la comunidad toda. Bueno, lo primero importante es que la gente del barrio no se niega a hablar del guaraní. Eso es algo sumamente interesante. Y después también, por ejemplo, algunas empresas que se criaron hablando guaraní, otros que nacieron en otra provincia y que aún así saben guaraní. Varios mencionan que le negaron hablar, o sea, aparece también la prohibición, que le negaron hablar la lengua. Otros se identifican con el entiendo pero no hablo, que es una categoría que lo propone Carolina Gandulfo. También aparece, esto es algo sumamente interesante, que yo después, ya con la investigación, con el proyecto hecho, entonces me doy cuenta y digo, pero el mismo nombre del barrio tiene un nombre en guaraní, que es Pirayuí, o aparece también en las instituciones, por ejemplo, como Mitairoga, que es otra institución a la cual entrevista a la directora. O, por ejemplo, también aparecen las actividades de las maestras con el canto del mamoretal, de canticuentos. O también entrevisté, por ejemplo, a un comerciante y él aparece cuando habla con su cliente o con sus empleados o con su propia familia, ¿no es cierto? Y varias personas también responden que no saben hablar guaraní, pero que en su familia sí lo hacen, por ejemplo. En muchos, y después, esto me parece muy interesante, que en muchos casos es como que no está el guaraní. O sea, como que si uno, al realizar la primera pregunta no aparece el guaraní, ¿no? Pero después cuando empezás como a rascar un poco, a preguntarles otras cuestiones de su hacer cotidiano, digamos, como que se va diciendo, bueno, sí, pero lo uso, pero lo escuché, pero sí, mis amigos hablaban, o en mi casa se habla a veces al mediodía cuando nos juntamos en la familia. Entonces por ahí me pareció un poco poner como esta idea de rascar un poco y va apareciendo, ¿no? Y me parece algo interesante que lo dice uno de los entrevistados, uno de los referentes se refería al guaraní como algo que no es propio, pero que le pertenece por ser correntino. O sea, él dice, no es algo mío, pero que sí me pertenece por el solo hecho de ser correntino. Entonces ahí aparece como esta idea de que el guaraní es algo característico, que le caracteriza al correntino, ¿no? Y que no solamente tiene que ver con una lengua, sino que tiene que ver con toda una cultura. Bueno, y por último, en cuanto a las conclusiones y consideraciones finales, lo importante que todavía me parece que es que esta investigación todavía sigue en curso y que estos son recién los primeros avances, hay mucho por desmembrar, digamos. Y lo más relevante hasta acá es que se identificó a familias y personas del barrio que saben o que declaran que usan el guaraní, porque también pasa eso, que a muchas familias entrevistadas o personas entrevistadas, yo sí, o sea, yo no soy hablante del guaraní, pero me hablaban en guaraní, ¿sí? Entonces, ahí uno puede entender que sabe guaraní o lo escuchaba conversar con otras personas. Y en cambio, en las encuestas, nosotros solamente las personas declaran porque ellos nos ponen sí sabemos, no sabemos, entonces no es algo, depende totalmente de la veracidad que ellos le hayan dado a ese sí o a ese no, digamos. Entonces ahí está el declaran o no. Y después, bueno, el mapeo de esas 20 familias encuestadas, que es algo sumamente interesante, que de esas 20 familias solamente 4 de ellas no hablan guaraní. Nos muestra que ese mapeo nos muestra un acercamiento al bilingüismo en el barrio y nos sirve para seguir indagando, ¿sí? Cuestiones que quedan por fuera de esa actividad, como por ejemplo el vínculo que tienen los niños de esas familias con el guaraní. La diferencia que hay entre, por ejemplo, entre la cantidad de abuelos que hablan y los padres o las madres. Teníamos 3 abuelos que hablaban y 5 padres y madres que hablaban. O sea, hay una diferencia importante. ¿Qué pasó en el medio, digamos? Entonces,
hay como mucho hilo por donde tirar. Así que bueno, esos son los avances que he tenido para compartirles. Espero haya podido hacerlo suficientemente claro. Y bueno, muchas gracias. Excelente trabajo, Julio. Y bueno, más trabajos de estos y que se divulguen, ¿verdad? Para que podamos tener también la realidad lingüística, que es la descripción que se necesita para poder obrar luego en políticas públicas, ¿verdad? Que es lo que nos hace falta, ¿verdad? ¿Qué decís? Sí, tal cual. Incluso yo no lo mencioné, pero también en uno de las entrevistas aparece, ¿no? Por ejemplo, la entrevista con una de las vicedirectoras que decía que a partir de la investigación que se estaba haciendo en el jardín, ellos empezaron como a darle más relevancia al trabajo del guaraní. O sea, ya estaba estipulada la fecha del guaraní, la semana creo que es la Semana de la Cultura o algo así lo mencionan en su diseño curricular, donde, bueno, trabajan la cultura correntina y ahí aparece lo que es el guaraní, que es el 28 de septiembre. Y que, bueno, a partir de la investigación se empezaban a decir, bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? Y también entrevisté a otra seño que decía, no, en mi jardín ya lo trabajamos hace un montón de tiempo, a pesar de que por ahí no tenemos las herramientas, igual lo trabajamos. Y bueno, todo esto se concentra, digamos, en lo que es el proyecto macro, que no lo mencioné, que se llama Agenciamientos Lingüísticos en Contextos Guaraní-Castellano en Corrientes, que es el proyecto de investigación que tiene en curso el CETCO. Y bueno, después se va desprendiendo un montón de proyectos que, bueno, uno, por ejemplo, es el proyecto que comentaban las chicas anteriormente. Entonces, como que vamos enlazando todo y después surge, ¿no?, esta rehabilitación del guaraní, que es la intención. Sí, por supuesto. Y bueno, ahí ya le vamos comentando también a la audiencia, a los que nos están siguiendo, a los que están aquí en la sala, que justamente mañana aquí en la Universidad Nacional de Itapúa vamos a tener un día, ¿verdad? Una jornada intensa, casi 10 horas de 2 o 3 actividades relacionadas justamente con la promoción de la lengua guaraní, el simposio regional de la lengua guaraní que une a los amigos de Guaraní Anguirú, es una asociación civil que milita por la promoción de la lengua guaraní en esta zona, en el Paraguay en general, ¿verdad? Al Centro Regional de Educación General Patricio Escobar, que es una institución muy grande de la ciudad de Encarnación que forma desde el nivel inicial hasta la formación docente, y justamente los responsables de formación docente están liderando esta actividad. Y por supuesto la Universidad Nacional de Itapúa desde las 7:30 hasta las 11:30 se va a dar aquí, de manera, van a estar presencialmente una parte, ¿verdad? Y se va a estar transmitiendo por los canales de YouTube de la universidad. Vamos a estar pasando enseguida esos datos también. Y luego vamos a tener justamente el cuarto seminario internacional de la Cátedra Guaraní de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que es el grupo que nuclea a las universidades públicas bueno, no a todas, pero a las que se van asociando, creo que ya son 41 universidades ahora. Y justamente ahí está nuestro relacionamiento con la Universidad Nacional del Nordeste, y bueno, gracias a eso están también hoy compartiendo ustedes sus trabajos aquí, ¿verdad? Carolina Gandulfo está en tránsito justamente desde Asunción, donde estuvo también compartiendo con los compañeros de la Universidad Nacional de Asunción anoche en un espacio también de difusión de los trabajos. Y bueno, ahora vamos con el siguiente trabajo. Si es que no hay algún comentario, disculpen.
Si es que no hay comentario, algún comentario aquí en la sala que quieran hacer sobre estos dos trabajos. Interesante la investigación que realizaron, dice Sadi Brits. Excelente investigación, dice la profesora Estela Peralta. Así que vamos a seguir colaborando seguramente y compartiendo también estos trabajos que van realizando en la región que obviamente enseña, estudia, habla las lenguas. Bueno, si no hay comentarios, le agradecemos mucho a Julio y hay una manito levantada por ahí. Gracias, dice Julio, muy bien. Los aplausos. Y vamos a darle el espacio entonces a María Nieves Montiel. Está María Nieves Montiel del Instituto Nacional de Educación Superior, que nos va a compartir los resultados o el trabajo realmente que viene haciendo también ya desde hace varios años sobre documentación de las lenguas indígenas en educación. Y en este caso, María Nieves, ¿estabas ahí, mi amiga? Aquí estoy. Buenas tardes. Exactamente, que estas jornadas de lengua y literatura probablemente tuvieron su origen en la tercera Feria de Lenguas del Paraguay que se realizó en el 2018, ¿verdad? Fue la última de las ferias de lenguas que, al menos es de esta envergadura, que se organizó en el marco del trabajo conjunto de la Universidad Nacional de Itapúa con la Secretaría de Políticas Lingüísticas de Paraguay. Ahí le decimos a los compañeros de Argentina y los que nos están siguiendo por YouTube también. Así que, bueno, hoy en otro rol, más Nieves, pero siempre con el trabajo y la línea que no dejas, ¿verdad? Así es, gracias Mirta, muy contenta por esta tarde compartiendo esta jornada de lengua y literatura, una experiencia tan interesante que se lleva adelante cada año desde la Universidad Nacional de Itapúa y bajo tu organización y tu liderazgo, Mirta. Me siento muy honrada de acompañarles a los colegas y a los estudiantes en esta tarde. Y como ya lo mencionaste, mi intención es compartir con los presentes el resultado de una investigación. En realidad es una investigación más grande y quiero compartir esta tarde un objetivo, ¿verdad?, que tiene que ver con la documentación de las lenguas indígenas. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Te escuchamos y vemos ya tu presentación. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ya como ya me presentó Mirta, ¿verdad?, soy María de las Nieves Montiel del INAES, que estamos apoyando esta actividad también. Y bueno, el tema que quiero compartir con ustedes se refiere a la documentación de las lenguas indígenas en la educación, el caso específico de una lengua, que es la lengua Enled Norte, que se encuentra en el Chaco paraguayo, el pueblo Enled Norte. Y como introducción, quiero partir un poco de la situación de las lenguas indígenas en la región de América Latina y, por supuesto, en Paraguay. Tenemos 522 pueblos indígenas, 420 lenguas indígenas. En este panorama tenemos 44 pueblos que utilizan ya solamente el castellano y 55 que solamente ya emplean el portugués, ya dejaron su lengua propia. En Paraguay no tenemos mayor información a ese nivel, ¿verdad? Tenemos solamente los datos recogidos por el censo. Entonces, necesitamos más investigaciones que nos cuenten también la realidad sobre la vitalidad hoy de las lenguas indígenas. Tenemos escasa información sobre las lenguas y sus hablantes. Y bueno, esto es resultado de un proceso
de colonización que sufrieron los pueblos y que siguen enfrentando hasta ahora, ¿verdad? Que los mantiene como subalternos y minorizados políticamente. Y quise compartir con este selecto auditorio este tema porque estamos justamente desde el año 2022 al 2032 conmemorando el decenio de las lenguas indígenas como resultado también de lo que se vivió en el año 2019 que las Naciones Unidas declaró como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En Paraguay tenemos normativas, ¿verdad?, que hablan sobre la importancia de la documentación de las lenguas indígenas. Tenemos la Ley de Lenguas y tenemos también la Ley 3231 que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena con su decreto reglamentario. Tenemos 19 lenguas indígenas según los resultados del censo del año 2014 y tomando esa información del censo podemos identificar 6 lenguas que se encuentran en mayor peligro de extinción. Entre ellas están las lenguas guaná, angaité, manjuy, sanapaná, tomarajo y el abá guaraní. Sin embargo, Moseley ya en el año 2010 nos advertía de que todas las lenguas indígenas de nuestro país se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ya les hablaba yo de esta situación de colonización, ¿verdad?, que hace que los pueblos estén minorizados y por supuesto si los hablantes están minorizados, eso también repercute en la vitalidad de las lenguas. Les hablaba también de que existen pueblos que ya solamente hablan castellano y otros solamente hablan guaraní. Y un investigador muy renombrado en el ámbito de los pueblos y las lenguas indígenas dice que la existencia de pueblos sin lengua indígena también es resultado del proceso sociopolítico por el cual poblaciones se redescubren como pueblo indígena, hay una reetnización después de haber estado desestructurados por siglos y establecen una nueva identidad que no se basa necesariamente en la memoria histórica, sino que surge por divisiones internas o también por la transformación cultural. Hoy día las poblaciones indígenas están expuestos a todo lo que nosotros también como sociedad estamos expuestos y además sufren una invasión de sus territorios, ¿verdad? Bueno, a raíz de las cuestiones económicas, ¿verdad? Sucede eso lastimosamente. En Paraguay nosotros podemos observar que justamente estos pueblos que no tienen un territorio definido y que se encuentran en mayor dependencia de otras entidades externas son precisamente los pueblos cuyas lenguas se encuentran en mayor riesgo. Y entre ellos encontramos a los guaná y a los manjuy. Bueno, este debilitamiento de las lenguas obedece a un contexto sociopolítico, sociolingüístico, influenciado por lo externo y, por supuesto, por una falta total de reconocimiento de los derechos de los hablantes de las lenguas indígenas. Por las condiciones socioeconómicas adversas de desigualdad y exclusión económica muy fuertes que enfrentan las poblaciones indígenas, la crisis política que también afecta, porque la cuestión económica trae de por sí también una crisis política al interior de las comunidades y, como ya les mencioné, la relación de dependencia que tienen con organismos externos. Todas estas situaciones afectan esa transmisión intergeneracional de la lengua y debilita el uso de la lengua en la oralidad. ¿Y cómo estamos en cuestión de documentación lingüística? La producción escrita en la mayoría de las lenguas indígenas
de la región es escasa. Eso nos dicen unas investigadoras también de las lenguas y de la formación de los docentes indígenas. Porque no existe la práctica ni de su escritura y por supuesto no va a haber práctica de lectura, ¿verdad? Esto hace que sea difícil enseñar la lengua escrita a los futuros docentes indígenas, quienes la dominan en la oralidad, porque muchos de ellos hablan todavía su lengua, pero no tienen elementos para escribirla. Entonces, esto ocurre porque no existen políticas lingüísticas que obliguen a la documentación de las lenguas. Yo les hablaba de las normativas que nosotros tenemos, la Ley de Lenguas y la ley que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena. Sin embargo, no tenemos normativas que obliguen a que eso realmente se realice. Está establecido de que se tiene que realizar, pero no hay ninguna obligación. Entonces, eso queda como a voluntad de los políticos de turno que deciden darle mayor o menor énfasis a estas cuestiones. ¿Y qué es la documentación lingüística? La documentación lingüística implica la compilación y preservación de datos lingüísticos en estado primario. Nosotros podemos recoger la lengua en formato de audio, de vídeo, podemos recoger historias, relatos, conversaciones, pero también esto se puede hacer de una manera más científica, ¿verdad? Es lo que hacen los lingüistas cuando trabajan con los hablantes y tienen las sesiones de elicitación o notas, ¿verdad? Que se puedan hacer con hablantes nativos y muchas veces también con hablantes nativos que ya están alfabetizados y que ellos mismos puedan hacer un registro y una documentación de su lengua de manera escrita. Entonces, la documentación lingüística puede ser en formato de audio, puede ser en formato de vídeo y también puede ser escrita. Y el objetivo que me propuse con esta investigación es conocer qué soporte en documentación lingüística tiene la lengua Enlet Norte para su enseñanza en la educación. Para los que no conocen el pueblo, les quiero contar que tiene una población de 8.167 personas. Anteriormente era conocido como Lengua Norte. Pertenece a la familia lingüística Mascoy, o lo que Hannes Kallis llamaba Enlet, y se encuentran ubicados en los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes. Aquí les traigo un mapita. Bueno, en esta zona baja es la parte de Presidente Hayes y la parte de arriba, no sé si pueden ver, pero aquí dice Boquerón, Filadelfia, Loma Plata, más o menos para que se ubiquen, ¿verdad? ¿Cuál es el territorio de los Enlet Norte? Este trabajo se realizó bajo un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, un diseño de estudio de casos a través de un muestreo intencional, según criterios de relevancia. Trabajamos con 18 entrevistados entre docentes de educación escolar básica del primer ciclo, directivos de instituciones, miembros del Consejo de Área del Pueblo y expertos en el área de educación indígena, expertos en antropología y lingüística. Se trabajó a través de una entrevista en profundidad y se logró triangular la información desde los diferentes actores que participaron de la entrevista. Como resultado, compartir con ustedes que el soporte de la lengua cuenta con materiales didácticos impresos, muy poquitos,
y también con audios y vídeos en línea y algunos materiales antiguos como un diccionario y una Biblia. Entre los materiales didácticos podemos citar específicamente dos. Uno es para las matemáticas y otro es para comunicación, específicamente para el primer grado. Ahora están trabajando para poder tener también para el segundo y tercer grado. Es un solo material para matemática y un solo material para comunicación. Este proceso de elaboración del material fue bastante participativo. Participaron los docentes y también los miembros del consejo de área. Pero, digamos, lo que no fue tan bueno allí es que este fue un material pensado para una sociedad castellano hablante y pensado en castellano, y lo que hicieron los compañeros docentes del pueblo fue traducir a la lengua y tratar de alguna manera de contextualizar. Entonces, eso requirió también que el pueblo piense en cómo decir muchos de los términos que se encontraban en estos materiales. Y recurrieron a la creación de palabras y también al rescate de muchas palabras propias del pueblo que ya se encontraban en desuso. Esto genera una situación de incomodidad en los docentes jóvenes especialmente, porque de repente encuentran una lengua con términos nuevos en sus materiales que ellos desconocen. Y entonces se sienten inseguros de usar este material. En cuanto a la cuestión de documentación, digamos, más digital, podemos decir que hay una página en línea que cuenta con soporte de audio y audiovisual. Esta página se llama Instituto Nenguanenquescamá Neimpaedam Enlet, y tiene una sección que se llama de la memoria Enlet. Esto les voy a compartir en el chat para que lo puedan visitar después con más tiempo. Van a escuchar, aparte de la lengua Enlet, también van a escuchar la lengua Guaná, la lengua Toba. La lengua Angaité también van a escuchar ahí. Le llamaba Hannes Kallis, que es el creador, le llamaba la biblioteca de la memoria hablada, porque tiene materiales en audio y tiene materiales también en vídeo sobre diferentes situaciones, relatos, historias, modos de vida, alimentación, o sea, diversos temas en su propia lengua. Bueno, y finalmente contarles que en cuanto a documentación, podemos decir que la lengua en el norte tiene poca documentación todavía. Los dos materiales de los cuales le hablé. También hay podcasts con ejercitario en la web del Ministerio de Educación. Esto se generaron también en pandemia, ¿verdad? La biblioteca La Memoria Hablada, que ya les comenté. También hay materiales de lectura con textos muy cortitos en lengua propia, que se elaboró en un esfuerzo entre el MEC y UNICEF. Libro de lectura y de ciencias naturales, y la Biblia y el diccionario antiguo. Aquí algunas fotos de los materiales más antiguos que todavía existen y que, bueno, el pueblo está pensando ahora en actualizar estos materiales porque ellos hicieron ajustes en su alfabeto. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Lancocma'a Ayetsobaso. Muchas gracias por escucharme.
Muy interesante, Nieves. Gracias por compartir este tipo de trabajos que verdaderamente necesitan también mayor divulgación, ¿verdad? Ahí a lo mejor toda la hora de Hannes Kalisch, bueno, vas a ser vos la que vas a estar divulgando seguramente, y es buena la introducción para el trabajo que se va a presentar también a continuación. Creo que está Celeste Escobar y después podemos hacer unos comentarios también al respecto. Celeste Escobar está por ahí. Ella nos va a compartir también en la misma línea, por eso los asociamos a los trabajos para que puedan dialogar, ¿verdad? Recursos digitales multimedia para la revitalización lingüística del Painta Bitera Guaraní. Voy a estar proyectando yo, así Celeste puede presentar tranquilamente su trabajo. Un minutito. Mientras haces saludos, yo proyecto la presentación. El micrófono está silenciado. ¿Ahora? Ahora sí. Dale. Muchísimas gracias por esta oportunidad, WILLBT. Y bueno, ahí ya empieza a poner el inicio. El título de esta ponencia es Recursos digitales en multimedia para la revitalización lingüística del Painta Bitera Guaraní. Mi adscripción institucional actualmente es el Graduate Center de la Ciudad Universitaria de Nueva York. Ahí tienen mi contacto por cualquier consulta. Por favor, siguiente slide. Para empezar y arrancar con la introducción. Bueno, hola. Si pueden mover el slide. Ahí está. Cuando se trata del aprendizaje, fortalecimiento y revitalización de lenguas indígenas en Paraguay, tenemos actualmente los siguientes factores prevaleciendo. Número 1, el ritmo acelerado de desplazamiento o pérdida de hablantes con destrezas comunicativas de las mismas. 2, el riesgo de empobrecimiento de la diversidad de saberes culturales impregnados en sus lenguas por cambios o amenazas a sus entornos naturales y o sus socioculturales. Y 3, la carencia o el vacío de recursos o materiales didácticos multimedia en lenguas indígenas en todos los contextos híbridos de aprendizaje. Al siguiente, por favor. Ante este contexto, este trabajo muestra el desarrollo en proceso de una plataforma digital en donde se compilan los archivos lingüísticos de la documentación y materiales en multimedia como esfuerzos que tratan la problemática presentada en este caso particular en la lengua Painta Bitera Guaraní del Paraguay. Con este ejemplo se pretende sentar antecedentes de una práctica éticamente más equilibrada entre la producción colaborativa científica y el retorno a las comunidades hablantes con materiales en su lengua y cultura indígena que fortalezcan prácticas y acciones de revitalización. Siguiente. El objetivo general de este trabajo fue implementar tecnología aplicada a lenguas indígenas del Paraguay para fines de revitalización en contextos híbridos de aprendizaje. Al siguiente. Para localizar a la lengua de estudio, a los que no conocen, el Painta Bitera Guaraní se encuentra en la región oriental, en los departamentos principalmente Amambay, Concepción y un poquito de San Pedro. Es parte de el siguiente slide. Es parte de la familia Tupí Guaraní, del subgrupo 1. Todavía comparte peldaño con el Kaiowá del Brasil, a falta más estudios comparativos descriptivos lingüísticos, pero podría adelantar que ante los datos que se presentan con el Kaiowá, con un contacto más intenso con el portugués, y los datos que se presentan con el Painta Bitera, con un contacto más con el guaraní paraguayo y el castellano, en el Kaiowá se ve que muchas de las prenasalizadas ya se están perdiendo y se están
consonantizando como oclusivas exclusivamente en inicio de raíces, nominales y verbales. Ese es un cambio importante, pero como dije, faltan más estudios descriptivos comparativos para poder considerar si ya merita que se separen del peldaño en que comparten actualmente en la descripción de lenguas de tupí-guaraní. Siguiente, este estudio o el material del trabajo multimedia fue en base a 2 zonas dialectales, la zona Ambergo-Wipute, las comunidades hablantes de donde se colectan los datos lingüísticos fueron Piraru, Wipute, Itaguazú, Picuicua, Yaguatí, Cerro Acangüey y Tallehuaca. La mayoría de los colaboradores fueron hablantes mayores de 45 y menores de 40 para contrastar las elocuciones intergeneracionalmente. Siguiente. En cuanto a la metodología de campo, fueron hechos registros etnográficos, grabaciones audiovisuales de corte cualitativo y también elicitación lingüística en casos puntuales para corroboraciones y cotejamientos intradialectal. Por otra parte, para los registros se consideraron los ámbitos de pérdida cultural y lingüística como prioridad de referencia para el diseño del plan de trabajo de campo en consulta con los colaboradores de trabajo. Los datos colectados luego fueron transcritos al guaraní paraguayo y al castellano, revisados para la edición, la clasificación y la sistematización que han sido aplicados en materiales de revitalización, tanto formato no digital como digital. El siguiente. Todavía dentro de lo que es la metodología, las etapas de los estudios que fueron llevándose al cabo a través de los años, especialmente entre 2011 y 2021, se hicieron trabajos para lo que es el habla infantil, sobre todo la socialización y la adquisición. Esto fue muy útil para comparar la forma que los niños PAIN van adquiriendo, no solamente destrezas comunicativas, pero también las dificultades más difíciles que ellos encuentren cuando van aprendiendo la lengua. En el siguiente slide, otro aspecto que alimentó a esta plataforma multimedia fue la elicitación lingüística intergeneracional, que sobre todo fue durante el periodo 2015 y 2020 para poder clasificar las principales raíces nominales y verbos, también lo que es la parte morfológica con la flexión y derivación y procesos morfofonológicos que son muy activos y presentes en el templete verbal de la lengua. Al siguiente y la última etapa, más de un enfoque más lexicográfico, que culmina con el texto publicado en el 2021, el vocabulario Paintabutera Guaraní, que sería el primer vocabulario de la lengua, un trabajo lexicográfico que fue traducido en 3, fue en Pain, en guaraní paraguayo y castellano. Este trabajo cuenta con 753 entradas organizadas en 18 campos semánticos y un apartado con léxico general. Los datos no solamente vinieron de mi zona dialectal, que fue más la zona Ambergo del 2008 al 21, sino también en coautoría con el estudioso de la lengua y cultura PAIN, que es don Gregorio Gómez, que se enfocó más en la zona de Wipute en su trabajo de campo con el pueblo PAIN de los años 78 al 85. Entonces estamos hablando de un trabajo documental que tiene casi 40 años de recorrido, acompañamiento, no solamente de mi persona, sino también el coautor, que lo hacen muy rico y valioso como material de referencia para esta lengua. El siguiente. Ya con los resultados, entonces vieron las etapas de trabajo documentación, en qué consistió cada etapa, qué fueron lo que alimentó y retroalimentó a esta plataforma web, es lo que mostré previamente. Entonces los resultados son el lanzamiento en el 23, Tapeaibu, es el lanzamiento de la plataforma web con archivos que tienen contenido sobre la lengua y cultura PAIN. Ahí está la dirección, pueden consultarlo libremente cuando
tengan tiempo, es www.tapeaibu.com. Siguiente. En el mismo van a encontrar, están bilingüe, castellano y guaraní, pero dentro de las partes de esta plataforma pueden encontrar la diferencia entre Paitahuetena, guaraní paraguayo y castellano. Este 24, bueno, en el 23 fueron todo lo que es materiales de documentación y en parte ya lo que es trabajo de lexicografía con fines didácticos y de revitalización. Este año se enfocó más en la elaboración y distribución de recursos en la lengua para uso en contextos híbridos de aprendizaje. Se conformaron estos trípticos en distintos campos semánticos basados en el vocabulario que fueron impresos, distribuidos en distintas comunidades donde se llevaron actividades de revitalización, acompañando estos materiales como complemento. Ya está en la plataforma descargable también como formato PDF, entonces está ya también en formato digital, totalmente accesible para las comunidades hablantes y la gente interesada. Siguiente. Y lo más nuevo es un app digital que se concretizó gracias al apoyo y colaboración entre la Secretaría de Políticas Lingüísticas y asociados que trabajaron para poder digitalizar integralmente el vocabulario PAI en formato app digital. Puede ser descargable y accesible en cualquier teléfono Android para su uso y tiene todos los contenidos que se encuentran, por ejemplo, en el texto físico. Y último, en cuanto a resultados también, toda la parte de trabajo, documentación y también lo que es generación de materiales de revitalización no sería completo sin el acompañamiento y seguimiento con las comunidades hablantes para el uso de estos materiales, para la apropiación de estos materiales, para la distribución de estos materiales, para el retorno también de ellos, de cómo está funcionando en cuanto a sus alcances y limitaciones, en qué tendríamos que agregar cosas o cambiar. O sea, que es un trabajo en proceso y ese retorno es lo que también enriquece al proceso de revitalización de estos materiales como material de apoyo, porque no podemos depender solamente de la escuela como contextos educativos de transmisión de la lengua. La lengua es libre, tiene que ser usada y reutilizada en todos los contextos híbridos de aprendizaje. Entonces, ¿qué hicimos? Conformamos diferentes actividades culturales comunitarias en donde la lengua materna era el vehículo principal transmisor para el fortalecimiento de aprendizaje para las siguientes generaciones con sentido de identidad para lo de las generaciones hablantes más jóvenes. El último, el siguiente. Entonces, para consideraciones finales, la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, los TICs, demuestra como un punto de partida diferente con respecto al uso de recursos multimedia para ser una herramienta didáctica para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas indígenas de bajo costo, accesible y posibilita la multimodalidad. Una ventaja de implementar estas tecnologías digitales aplicadas a las lenguas indígenas es que permite la contextualización cultural y social necesaria de acuerdo a la fuente en donde se desarrolla el contenido de los programas. La finalidad de esta ponencia fue exponer de ejemplo el cómo la aplicación de tecnologías digitales es una herramienta potencialmente útil y necesaria para la revitalización, sobre todo de lenguas amenazadas o en peligro ante el contexto actual de las mismas en el Paraguay. Muchísimas gracias. Hola, hola. Sí, siguen. Creo que perdimos un poquito la conexión. Gracias, Celeste. Ahí estás compartiendo también el enlace al GUP
para acceder a la plataforma web que estaba presentando Celeste Escobar hace unos minutos. Si hay algún comentario que quieran hacer, estamos cerrando ya nuestras jornadas, pero queremos hacer un breve anuncio de algunas actividades que vamos a estar realizando también en este contexto. Ya que está Nieves, ya que está Celeste Escobar, y le damos la bienvenida a Analía Gutiérrez, ¿sí? Que está también acá en la sala, y a ver si puedo yo presentar una ventanita más para compartirles una actividad que vamos a estar realizando en breve con este grupo que estaba, aquí está. Bien, le doy entonces la bienvenida a Analía Gutiérrez y de nuevo a Celeste Escobar para que nos puedan comentar de esta propuesta que la estamos haciendo en un trabajo conjunto en organización por el momento, pero seguramente que se van a ir sumando, se van a sumar también otros colegas. Del seminario de introducción a la documentación lingüística de lenguas indígenas. Entonces, Analía Gutiérrez por documentación e investigación en lingüística y antropología con CONICET-UBA, de la Argentina, Celeste Escobar del Departamento de Lingüística, luego también el Departamento de Lenguas y el Departamento de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Itapúa. Es una propuesta que ya nos van a presentar. Voy a cerrar un ratito el micrófono y les doy el espacio entonces a Celeste y luego a Analía que se explayen en el contenido y la propuesta que ellas estuvieron haciendo. Y bueno, nosotros colaboramos para que esto pueda salir adelante y se pueda ofrecer de manera virtual un espacio de capacitación básica relacionada con la documentación de lenguas indígenas. Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias a Mirta por la introducción, por la presentación. Muy honrada y agradecida de estar participando de las jornadas. Y bueno, brevemente quería compartir con ustedes los objetivos de este seminario que estamos próximamente lanzando. Y es justamente adquirir los conocimientos teóricos y prácticos sobre todos los diferentes aspectos involucrados en los procesos de investigación y documentación de las lenguas indígenas con el fin de ser aplicados en el campo en Paraguay. A su vez, nos proponemos promover la puesta en valor del patrimonio cultural y lingüístico de las lenguas indígenas indoamericanas, así como su difusión, promoción y respeto de los derechos lingüísticos de sus hablantes, y promover también la integración de investigadores asociados y de iniciación con el fin de consolidar el grupo de investigación en documentación lingüística. Así que estos son como nuestros 3 grandes objetivos de este seminario y esperamos que puedan reunirse y que puedan inscribirse próximamente. Y bueno, creo que le doy la palabra entonces a Celeste, si está disponible. Gracias, Analía. Bueno, entonces esto es solamente una introducción y lanzamiento, si puedes pasar los principales temas de los encuentros, cómo van a estar distribuidos. Es el encuentro 1, que arranca, tengo entendido, este 12 de septiembre. Es sobre la documentación lingüística y los niveles del estudio en las lenguas indígenas. Justamente esto es para dar un panorama informativo y también hay varios enfoques, cómo se puede abordar
a las lenguas del mundo y en este caso específicamente las lenguas indígenas. Por eso es que empieza con esto. El segundo encuentro son las lenguas indígenas del Paraguay y a nivel continente en perspectiva histórica. Es muy importante, pensamos desde el grupo, que se tenga también una mirada histórica de cómo se han llevado a cabo los estudios sobre las lenguas indígenas, no solamente del Paraguay, sino a nivel indoamericano, continental, para saber qué aportes, qué limitaciones y qué alcance ha tenido, así como también algunas repercusiones, tanto en lo positivo como en lo negativo. Son momentos de que estamos en el diseño internacional de las lenguas indígenas. Entonces, el abordaje investigativo, el abordaje documental es muy importante en estos tiempos, saber de nuestra historia en la lingüística indoamericana para justamente revertir cosas que no hayan funcionado bien, sobre todo pensando en las comunidades hablantes. Y el 3, 4 y 5 es ya la parte más técnica, por así decirlo, en cuanto al encuentro 3 con la fonología, un énfasis especial en las lenguas indígenas. El 4 es la morfología a nivel de palabras, con énfasis en lenguas indígenas también. El quinto es la sintaxis, niveles de oraciones y frases. Y el último sería lenguas indígenas del Paraguay, desafíos y retos a futuro. Con esto solamente damos a entender que es algo introductorio, no va a tener evaluación en sí, sí va a tener un criterio de participación y también de ejercicios generados por los diferentes colegas que van a estar impartiendo los encuentros y los temas, para ver cuánto retorno tienen los participantes, pero no va a ser todavía una cosa así bien técnica todavía aún, porque estamos, como decimos, es una introducción sentando bases en el Paraguay para el abordaje investigativo y documental de las lenguas indígenas del Paraguay. Entonces, preguntas, no sé si vamos a poder tener otra vez esta presentación para los que no estuvieron hoy, capaz para recordatorio, porque realmente es algo pionero que estamos tratando de empujar desde UNI, desde que empezamos la línea de lenguas indígenas en el 2019. Y bueno, este año por fin creo que todos los granos de arena que hemos ido haciendo en el laboratorio de lenguas ha sumado y está cobrando fuerza y reconocimiento, porque justamente fuimos adjudicados a un proyecto de investigación con CONACYT. Es la primera universidad nacional pública del Paraguay que se le adjudica un proyecto de investigación acotado a lenguas indígenas del Paraguay. Entonces, ese hecho pionero queremos que se repita con otros estudiantes, con otros interesados, comunidades hablantes sobre todo. Y bueno, vamos firme y despacio, pero seguro. Muchísimas gracias. Así mismo, y bueno, vamos a ir promocionando, por supuesto, por las redes sociales, cuando tengamos también el número de resolución de aprobación de nuestro consejo directivo de esta propuesta, porque esperamos que puedan participar, entonces, y que podamos seguir formando estudiantes, tesistas que quieran sumarse a esta línea de trabajo, ¿verdad? A lo mejor los que ya estamos hace algún tiempo en la investigación o en la gestión, necesitamos también seguir formando el semillero de ciencias que pueda seguir haciendo el trabajo, ¿verdad? Y esta oportunidad valiosa, que hay que decir es totalmente gratuita de parte de los investigadores, a los que Celeste de alguna manera está invitando y haciendo que participen del seminario como instructores, lo hacen también de manera gratuita, así que eso les agradecemos ya desde ya, ¿verdad? Y bueno, si no hay, habíamos planteado hasta las 18:30, nos pasamos mucho del tiempo, pero creo que sé que es bastante, ha sido, ¿verdad? Bastante rica la tarde, 2 horitas y un poco más de trabajos interesantes que tratamos de hilar de manera que puedan también conversar entre sí los temas. Ayer
por la mañana tuvimos mayormente trabajo en relación a las líneas de los estudios literarios que los estudiantes y docentes del Instituto Nacional de Educación Superior Raúl Peña estuvieron poniendo a consideración de la Universidad Nacional 3 de Febrero, de la Universidad Nacional del Nordeste Hoy, de la Universidad Nacional de Asunción, de Itapúa, del Instituto Privado Divina Esperanza, de la escuela, perdón, colegio Divina Esperanza, en este caso, los chicos que estuvieron presentando sus trabajos. Y bueno, esta fue la parte virtual de nuestras jornadas. Y si me permiten un minuto más, ya que estamos saliendo a las redes sociales, quisiera comentarles que mañana, o sea que esta en realidad es una serie de actividades que se vienen realizando desde la organización, desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. La semana pasada los estudiantes y docentes estuvieron trabajando mucho en una semana que concluyó con unas conferencias esta semana, el lunes, ¿verdad? Y con eso prácticamente arrancábamos esta serie de otras actividades que tienen que ver con la visita de la profesora Julia Francés de la Universidad Nacional de Rosario, que en el área de traducción audiovisual estuvo compartiendo con nosotros charlas abiertas, taller de traducción audiovisual, taller de técnicas de traducción para, teoría de traducción para docentes, e iniciamos ayer las jornadas virtuales, decíamos, con el apoyo del INAES. Seguimos en un rato más, a las 20, de 20 a 21:30, vamos a tener un conversatorio sobre historia y actualidad de le cambiamos para este segundo, de la traducción en lenguas americanas, reflexiones a partir de la teoría y la práctica. Y mañana reitero la invitación para los que están cerca de la ciudad y para los que no, porque va a ser transmitido también por los canales de la Universidad Nacional de Itapúa, el Simposio Regional de la Lengua Guaraní, que se va a realizar en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Itapúa, de 7:30 a 11:30. Están invitados los que obviamente ya se inscribieron y a los que nos van a seguir seguramente por los canales digitales. Entonces, una muy interesante agenda se tiene para la mañana del viernes 30, con la presencia de académicos, con una conferencia a distancia desde Estados Unidos. Van a estar docentes y el grupo de Guaraní Anguirú Ñandutí, que también es coorganizador de esta actividad. Y a la tarde, continuando en la misma agenda, a las 11:30, el cuarto Seminario Internacional de la Cátedra Guaraní de la UGM, que es una actividad semipresencial, va a seguir en el Consejo Superior, en el auditorio del Consejo Superior Universitario de la Universidad, y se va a estar transmitiendo hasta del Grupo Montevideo y también de la Universidad Nacional de Itapúa, con una agenda que va a contemplar conversatorios sobre investigación y un taller presencial sobre investigaciones actuales sobre el guaraní, prácticas y actitudes bilingües, que va a estar liderado en este caso por las compañeras que vienen de la Universidad Nacional del Nordeste Argentina. Entonces, les invitamos a seguir con esta agenda que va a culminar entonces mañana, en más o menos a esta hora, en la Universidad Nacional de Itapúa, y les agradecemos nuevamente por estar siguiendo esta programación y este trabajo que lo venimos haciendo desde hace unos cuantos años en promoción de las lenguas desde el sur del país. Gracias a todos.